Encomendamos, Señor, la exposición de tu palabra a la influencia de tu Espíritu Santo, reconociendo que solo tu palabra, la autoridad de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo puede hacer el milagro y traer la revelación que cada uno necesitamos, Señor. Queremos rogarte que seas tú mismo quien nos hable. Líbranos, Señor, de interpretar a nuestra manera. Líbranos, Señor, de adulterar tu palabra. Líbranos, Señor, de acomodar, Señor, tu palabra a nuestra conveniencia. Queremos que con toda su pureza tu palabra sea transmitida, lanzada, Señor, a la tierra de cada corazón, Señor, y que pueda dar el fruto de salvación y que te dé gloria a ti, Señor. Nos ponemos debajo de ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Números, capítulo 21, versículo 4. Vamos a ver aquí una escena o un retrato más de la nación de Israel, en la cual creo que todos, alguna que otra vez nos hemos sentido también identificados. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos creen que Israel, según leemos en la historia y en la palabra, era una nación que muchas veces era terca, obstinada, rebelde? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos creen que nosotros somos mejores? Números capítulo 21, versículo 4, dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor bendiga su palabra. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Te has desanimado alguna vez por el camino? Nosotros tenemos una idea del camino, incluso nos trazamos nuestro propio camino. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. El hombre tiene su camino, Dios tiene su camino. En la antigüedad se decía algo que hemos heredado por tradición, que todos los caminos llevan a Roma. Había una vía llamada la Vía Apia Central que conducía al centro, a la gloria del Imperio Romano. Había calzada, había carreteras, había tanto conquistado que se decía que todos los caminos llevaban a Roma, porque Roma y el Imperio Romano estaba por todos sitios como una inundación. Pero quiero decirte de parte del Señor que todos los caminos no llevan a Dios, que todos los caminos no llevan a la salvación, que es una mentira cuando se dice cada uno en su religión, si lo hace bien, Dios es bueno y sabe lo que hacer. Te digo de parte del Señor las palabras
contundentes y radicales de Jesucristo, que dice que el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge conmigo está desparramando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el pueblo tenía una idea del camino, incluso un camino que era más corto, un camino por el cual se podía acceder con más rapidez al lugar donde iban, pero Dios dice un rodeo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, quiero llegar ahí cuanto antes y a mi manera? Y el Señor me dice y te dice un rodeo. Y en ese rodeo tantas cosas que Dios nos muestra, tantas cosas que Dios nos quiere tratar, tantas cosas que Dios nos quiere mostrar, que ni nosotros sabemos que están aquí dentro. Aleluya. Pero nosotros queremos llegar rápido, queremos saltarnos escalones, queremos llegar arriba lo antes posible. Pero Dios dice, el camino lo pongo yo. Aleluya. Y el pueblo por el camino, viendo que parecía que era más tardío, que era más pesado, que era más largo, que tenía más inconvenientes incluso, pues el pueblo se desanimó por el camino. Cuando nos invade el desánimo, hemos de tener cuidado con los pensamientos que vienen a nuestra mente, de los sentimientos que embargan nuestro corazón. Pues todo eso puede desembocar en palabras, quejas y acciones, como vemos que le ocurrió a Israel. El pueblo volvió a murmurar en su incredulidad. ¿Contra quién? Contra Dios, contra su siervo e incluso contra el alimento que Dios le estaba dando. Cuando nos quejamos y hablamos con murmuración, solemos decir que todos tenemos derecho a opinar. Es más, vivimos en una democracia, ¿no? Pero cuando el pueblo es pueblo de Dios, debemos de aprender cuanto antes que no es una democracia, estamos en una teocracia en la que hay un rey. Y gloria al Señor que es un rey de amor, justo y que no es ningún dictador. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios exige y espera obediencia. Aleluya. Leí algo el otro día que tocó mi corazón y escuchaba, aprendiendo. ¿Cuántos tienen que aprender todavía? Estamos aprendiendo, ¿verdad? En el Apocalipsis habla de esta bestia herida de muerte y cómo el Satanás le da esa vida de nuevo y resucitará. ¿Sabe? El diablo siempre trata de imitar a Dios. Se viste como ángel de luz. Incluso tiene supuestos apóstoles de luz. Y Cristo murió. ¿Cuántos lo creen? Murió en la cruz por tus pecados. Murió y saldó tu deuda. Y resucitó al tercer día. Entonces el diablo trata de imitar incluso eso. La bestia que es herida de muerte, que resucita de nuevo. Y dice Apocalipsis que la multitud y toda la gente se va detrás de él. ¿Por qué si Jesús ha muerto y ha resucitado, las masas no se van detrás de él? Porque Dios exige obediencia y santidad. La bestia no. Y estamos adentrándonos, sumergiéndonos de lleno en unos tiempos en los que van a correr falsas doctrinas incluso en supuestas iglesias, en las que se van a llevar a la gente encandilada por las señales, por los estímulos, por las supuestas espiritualidades. Pero yo quiero basarme en la palabra de Dios, en el señorío de Cristo, en la doctrina apostólica y en la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo volvió a murmurar contra Dios, contra su siervo, contra el alimento incluso. Todos tenemos derecho a opinar. Pero en este caso dice la palabra de Dios que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice que la amistad con el mundo es enemistad, ¿qué dice? Contra Dios.
La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que esto es serio. Cuando estamos mal en nuestro corazón, la cosa no se queda en mi opinión personal, sino que nos ponemos en contra de Dios y de lo que Él establece. Aleluya. No se puede separar. Si me pongo en contra de Dios, me pongo en contra de lo que Él establece. Hago oposición y resisto a la verdad. Porque todo aquel que se resiste a lo que Dios establece, acarrea para sí condenación. También hubo una queja contra el maná, llamado el pan de los ángeles, pan de ángeles. Le llamaron liviano. Eran personas que decían esa comida que estamos ya hastiados, es una comida liviana, una comida infantil. Ellos se creían que eran ya maduros, que eran soldados, y queremos comida de maduros, de soldados. ¿Sabes una cosa? Cuando nos toma el orgullo, creemos saber más y que somos mejores que nadie. Llegamos incluso a menospreciar el alimento que Dios nos puede dar. Aleluya. Te digo una cosa de parte del Señor. En todos los años que llevo siguiendo al Señor, he visto cómo Dios ha levantado a muchas personas, pero también he visto caer a muchas personas. Y te voy a decir algo, un aviso de parte del Señor. Nunca, nunca, nunca juzgues a la iglesia. Nunca, nunca filtres el estado de la iglesia, de la congregación, por tu estado personal. Si tú no estás bien, no significa que la iglesia no esté bien. Si a ti te falta, no significa que a otros les falte. Personas que se han visto muy bien, muy arriba, muy fuertes, y ese ha sido el principio de su caída. Y te digo, han caído muy, muy profundo. Mejor es mantenernos humildes y decir, Señor, si sigo es por tu gracia, aleluya, y es un milagro que hoy todavía esté en tus caminos. Amén. El pecado de incredulidad, de murmuración, de rebelión, de desobediencia a Dios nos aleja de la bendita cobertura que hay bajo sus alas. Es ahí donde entonces nos pueden alcanzar los juicios de Dios. A veces nosotros creemos que son pruebas. Habría que ver si son pruebas o son juicios de Dios. Hay una diferencia. El desierto estaba infestado de serpientes, de animales peligrosos, pero ¿sabes una cosa? Dios los protegía. Dios protegía a su pueblo y Dios protege a los suyos y Dios protege a su iglesia, gloria al Señor. Pero cuando el pueblo se levantó en su orgullo y en su rebelión, Dios los humilló. Envió serpientes Dios mismo y picaron, mordieron a muchas personas y hubo gran mortandad. Bajo los efectos de este trato y con la aflicción que el pueblo vivía, el pueblo reconoció que habían pecado y fueron específicos al declarar en qué pecaron. Vinieron a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Aleluya. ¿Queremos el perdón de Dios? ¿Hay alguien aquí que cuando haya ido a Dios con un corazón quebrantado, Dios no nos haya perdonado? Dios no haya usado de misericordia con nosotros. ¿No dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay un condicionante, y es si confesamos. El que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si reconozco, gloria al Señor, lo que reconozco voy a confesarlo. Lo que confieso me voy a arrepentir.
Y de lo que me arrepiento, Dios me perdona. Y cuando me perdona, el gozo de la salvación me inunda de los pies a la cabeza. Gloria al Señor. Necesitamos llegar al punto de poder reconocer. Aleluya. Pidieron a Moisés que intercediera a Dios para que quitase las serpientes. Muchas veces vemos personas que hasta que no se ven en una situación agónica no se arrepienten. Y cuando antes se burlaban de las oraciones del cristiano, ahora dicen, por favor, ora por mí. Aleluya. Moisés es una sombra aquí de Cristo intercediendo al Padre y no tomando en cuenta nuestros pecados, amando y perdonando. Ese es nuestro Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Cristo diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta los pecados. Moisés también tuvo que perdonar y orar por los que se pusieron en su contra. Ahora, la parte del mensaje, para mí más maravillosa, más gloriosa, porque alguno podría decir, bueno, y esto de Israel y todo lo que bebían y sus actitudes y sus rebeliones o todo lo que les ocurría, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, creo que plasma muy bien la esencia del ser humano, porque todos hemos sido hechos de un linaje, de una sangre, venimos de Adán, y todos tenemos esa naturaleza adámica y caída si somos honestos. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, quiero enfatizar, con la ayuda del Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dice así el Evangelio: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mira qué conexión hay del Antiguo al Nuevo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Lo de la serpiente ardiente de Moisés es un tipo glorioso del Evangelio. Jesús contado con los inicuos, colgando en la cruz delante de nosotros. Yo pido al Señor y a su Espíritu Santo que nos pueda hacer ver la imagen de Cristo colgando en esa cruz delante nuestra. Una mirada a Él nos curará de la mordedura de la serpiente del pecado. Él nos salvará de inmediato. Cuando mires a ella, vivirás. Todo el que mirare comprobará que esto es verdad. Yo miré a Jesús y viví al instante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay un proceso durante toda la vida en el que Dios me está santificando, me está perfeccionando, me está purificando, me está haciendo ver quién es Él y quién soy yo, lo santo que es Él y lo imperfecto que soy yo. Pero cuando miré a la cruz, viví al instante. Cuando miré a la cruz, gloria al Señor, fui sanado. Cuando miré a la cruz, a su sacrificio, fui liberado. Cuando el Señor abre la puerta de una mazmorra, de una cárcel oscura, no nos va diciendo, mira, como has estado tanto tiempo ahí, te abro, pero para no llevarte un impacto demasiado fuerte, sal poco a poco. No. Él abre la puerta y salimos al instante. Yo estaba en tinieblas y cuando miro a Jesús me arrepiento y me agarro a su sacrificio. Soy salvo al instante. Aleluya, soy trasladado de las tinieblas a su luz admirable en ese momento. Como dice el profeta, Dios quitó en ese momento, en un día, tiene el poder para quitar el pecado de todo el mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es Jesucristo, gloria al Señor. No algo muerto,
no algo inerte ahí sin vida, clavado en una cruz, sino aquel que tiene el poder para quitar el pecado del mundo en un día. Y Él lo hizo al morir en la cruz en ese momento. Gloria al Señor. Es cierto que puedes estar henchido de veneno. La serpiente del pecado te ha mordido y no ves ninguna esperanza. Pero te voy a decir algo en esta tarde. También es cierto que no hay otra esperanza que Cristo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Saben? La serpiente de bronce no fue izada, no fue levantada como una curiosidad que debía ser contemplada por los sanos. Su propósito especial era que quienes fueren mordidos puedan mirar a Jesús, que murió como el Salvador, un Salvador real para pecadores reales. Aleluya. Para aquellos que se consideran, que reconocen su necesidad, para aquellos que reconocen y que confiesan su pecado de una forma genuina, que cuando piden perdón no es para salir del paso, para aliviar la conciencia o para quedar bien, sino que piden perdón reconociendo: he hecho esto malo delante de los ojos de Dios, y se sienten mal y su conciencia es realmente dolorida por dentro. Pero llega un momento que eso da paso al gozo de la salvación. Como Jesús le dijo a sus discípulos: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque la mordedura te haya hecho un borracho, te haya hecho un ladrón, porque la serpiente muerde a cada uno de una forma, te haya hecho un mentiroso, un profano, una mirada al grandioso Salvador te sanará de estas enfermedades y te hará vivir en santidad y comunión con Dios. Mira y vive. Te digo de parte del Señor, mira y vive. El pueblo de Israel miraba esa serpiente ardiente de bronce. Miraba y el que miraba era curado al instante. Gloria al Señor. El pueblo pidió a Moisés: por favor, interceda a Dios que quite la serpiente. Yo no sé si las quitó o no, porque Dios no nos responde lo que nosotros queremos, ni Él va a hacerlo a la manera que nosotros queremos. Él dio la manera en que podían ser sanos, y era mirando a la serpiente. Nosotros queremos crear o fabricar muchas formas de salvación, pero Dios dice hoy que la única manera de salvación es mirando a Jesucristo, es mirando lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12, predicó el apóstol Pedro. Miradme a mí y sed salvos, dice Isaías 45, 22. Ahora pregunto en esta tarde, nos preguntamos: ¿tenía la serpiente de bronce poderes curativos? No. Ni hay poderes curativos en venir a una reunión, ni hay canciones mágicas, ni hay picos de oro que te estimulen, ni te cambien, porque el único que tiene poder para cambiar y transformar una vida es Dios. ¿Tiene la serpiente de bronce poderes curativos? No, sino que Dios puso a prueba a su pueblo si iban a rendir su terca voluntad y mirar hacia arriba. Dios muchas veces dice cosas que a nosotros nos parecen extrañas, pero es para ver si tú y yo vamos a seguir siendo desobedientes o vamos a obedecer. El Señor pone la forma. Y a su pueblo le dijo: mira esta serpiente, el que mirare será sano. Y Dios dice hoy: el que mire a Jesucristo, porque ha sido levantado como esa serpiente, fue levantado en la cruz, y el que mira a Cristo con fe y lo recibe como Señor y Salvador, tiene
salvación. ¿Cuántos dicen amén? La serpiente de bronce no tiene poderes curativos. De hecho, si siguen leyendo, en el tiempo de los reyes, esa serpiente se tuvo que destruir, porque el pueblo había hecho de esa serpiente un amuleto, un ídolo, que lo mezcló con otros ídolos paganos que tenía. Y cuando entró un rey que amaba a Dios, tuvieron que destruir incluso esa serpiente. Pero te voy a decir algo. La obra de Cristo Jesús no la destruye nadie. Porque la obra de Cristo Jesús, el que se hizo maldición para que tú y yo heredásemos bendición, sigue fluyendo. La peña herida, la peña de Oreb, aún está brotando. Aún está dando agua de vida eterna para todo aquel que quiera beber de él. Aleluya. Gloria al Señor. Y si alguien te pregunta qué tiene que hacer para ser salvo, hay testimonios tremendos de grandísimos siervos de Dios, hijos de pastores, escuchando teología por años, pero que su inquietud y su conciencia atormentada solo pudo ser saciada, calmada, cuando escuchó una voz de Dios que le dijo: miradme a mí y sed salvos. Yo te digo de parte de Dios, miremos a Cristo, mírale a Él, mira a Jesús. Aleluya, mirarle a Él. ¿Y por qué tengo que mirar a Él? ¿Y por qué la nación de Israel tuvo que mirar esa serpiente? Porque Dios prueba también así nuestro corazón. Leía algo tremendo, nunca lo había visto de esa forma. Cuando en Levítico 25 habla de cómo había que guardar el Shabbat, un año de descanso para la tierra, que tú sabes que el pueblo, la nación de Israel, no guardaron, y por todo eso multiplicado tuvieron que estar deportados en Babilonia 70 años. No solo era para que la tierra, y los que entienden de tierra saben, descansara y le fuera bien, para hacer luego otras siembras, otras cosechas. No era solo para que esa tierra descansara, sino que un año no se podía sembrar ni cosechar, porque Dios quería ver a un pueblo confiado en Él, que decía: este año no puedo sembrar, pero Dios me va a proveer. Este año yo no puedo hacer lo que yo siempre hago, todas mis capacidades, todas mis manos, que yo hacía esto, lo otro, han sido atadas, ahora solo me queda confiar en Él. Y era una prueba de confianza o desconfianza. Y el pueblo no confió y decía: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Y cuántas veces decimos: tengo que trabajar de lunes a domingo? Y nos olvidamos de que si ponemos a Él lo primero y buscamos su reino, Él nos va a añadir y nos va a suplir todas las demás cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pongo este ejemplo, como podrían ser otros. Lo que trato de transmitir de parte del Señor es que Él tiene su forma, su manera. Cuando da las medidas del arca a Noé, podríamos decir: ¿y por qué tengo que yo leerme todas estas medidas de que si no sé cuántos codos, tantos codos, esta medida? O en el tabernáculo, ¿no te ha pasado a ti? A mí me ha pasado, que si piel de tejón, lino torcido, que las vigas, digo, ¿y si me salto esto? ¿Y si me salto la genealogía esta? ¿Y si me salto...? Pero todo tiene un sentido. Es una forma también de Dios de decirnos: las cosas se hacen así. Cuando Usa quiso ayudar a llevar el arca, que solo los sacerdotes podían llevar, cayó muerto. ¿Por qué? Porque Dios dice: las cosas, mis cosas se hacen así. Aleluya. Y si tú y yo somos pueblo de Dios, iglesia del Señor, el Señor quiere que aprendamos a hacer las cosas como Él quiere. El mensaje en esta tarde, sobre todo, lo que el Señor ponía en mi corazón es esa mirada salvadora. Una mirada salvadora. ¿Sabes cuándo una mirada es salvadora? Cuando se pone realmente enfocada en el Salvador. Cuando se pone en donde Dios dice que hay que ponerla.
Cuando se obedece lo que Dios dice que hay que obedecer, porque si no, no sería mirada salvadora, sería mirada de perdición. Aleluya. Recuerda. Jesús dice que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, no es apto para el reino de los cielos. Y leí en un comentario algo que se me quedó grabado siempre y espero que Dios me ayude a mí a terminar bien. Y es que donde se nos van nuestros ojos, tarde o temprano se nos irán los pies. Donde yo pongo mi mirada, también tarde o temprano iré detrás. Te digo, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en su palabra. Comprueba todo, contrástalo todo. Es en el orden de la palabra, es como Dios dice, aleluya. Y entonces ahí tendremos salvación. ¿De cuántas cosas Dios quiere y puede salvarte? Cuando te dice, mira aquí, aleluya. Y Dios está avisando, miradme a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque como esa serpiente ardiente de bronce fue levantada en el desierto y sanaba a todos los que miraban, y sanó, Señor, a todos aquellos que obedecieron, viendo a sus hermanos caer muertos, en un grito de dolor por el escozor de la mordedura, del veneno. Pero, Señor, obedeciéndote a ti, mirándote a ti, Señor, mirando lo que tú decías que había que mirar, tú sanaste a tu pueblo. Señor, gracias, sobre todo te damos, por lo que ahora vemos en tu Evangelio, que hemos leído en este Evangelio de tu siervo Juan, que como esa serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre es necesario que fuese levantado. Señor, gracias que tú moriste en la cruz, que tú fuiste colgado en ese madero y te hiciste maldición por todos nosotros. Queremos rogarte que de verdad, de una vez por todas y de una manera efectiva y real, nuestras miradas se pongan en Jesucristo. Señor, que podamos entender que mirarte a ti va a tener un efecto y unos frutos. Señor, que no nos engañe el diablo ni nuestro corazón, diciendo que te miramos a ti y los frutos, Señor, sean muy distantes y no sean de vida. Queremos ver que al mirarte a ti, Señor, la vida fluya, la vida corra, Señor, y los corazones sean transformados. En esta tarde queremos mirarte a ti, como dice tu palabra, miradme a mí y sed salvos. Señor, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos ven por televisión, quizás necesitan ser salvados, liberados de algún hábito, de algún vicio, de alguna enfermedad, de algún rencor, Señor, de alguna mentira, Señor, de alguna tiniebla. En el nombre de Jesucristo, Señor, te declaramos y te confesamos como la luz del mundo, como tú que eres, Señor, la resurrección y la vida, el único Salvador. Nos humillamos, Señor, a los pies de la cruz y miramos a ti, Señor. Concédenos, Señor, ese don de poder mirarte, de poner la mirada en ti, Señor Jesús, y que nada ni nadie nos aparte de ti y nada ni nadie nos desvíe, ni aun nosotros mismos. Señor, nos humillamos ante ti, ante tu poderosa majestad. Reconocemos el señorío y la salvación de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, al cual levantamos en honra y gloria y damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Sí, Señor, toma nuestras vidas y enséñanos y danos ese perdón, Señor, esa confesión genuina y auténtica, Señor, que podamos en nuestra vida, cada uno personal, Señor, identificar primero, señalar, aislar, Señor, y ver cómo se llama ese pecado para poder sacarlo, vomitarlo, Señor, y confesarlo a ti, con nombre,
y apellido, Señor, reconociendo, Señor, que si lo hacemos, tu poder es más que suficiente, porque tú eres aquel grande en misericordia, que cuando venimos a ti con un quebrantamiento auténtico, tú eres poderoso para tomar nuestros pecados, echarlos a los fondos del mar y olvidarte de ellos, Señor. Gracias que tú eres aquel que puede deshacer como nube nuestras rebeliones. Gracias te damos, Señor. Concede a cada uno de los que estamos aquí, que nos ven por televisión, el don del arrepentimiento. Sí, Señor, solo tú, Jesús, moriste en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar. El precio, la carga de nuestro pecado, de nuestra justicia fue sobre ti. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.